Tenemos en pantalla la lectura que se ha compartido en el grupo de WhatsApp y esta lectura hace referencia a lo que se va a trabajar el día de hoy. Y es que a partir de esta semana iniciamos oficialmente el cuarto bimestre en Historia Universal, para lo cual se pide que las lecturas que se te entregan tú puedas leer, puedas subrayar. También lo vamos a trabajar en clase, pero se te pide que vengas haciendo lectura para que puedas participar en la sesión del día de hoy, ¿no? De más está decir que es importante tu asistencia, que es importante también tu puntualidad, que es importante que puedas participar levantando siempre la manito. Eso es fundamental a lo largo de la sesión de clase. Bueno, el título de esta lectura dice La Guerra del Golfo Pérsico. Este es el título de esta lectura que se ha compartido, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es el Golfo Pérsico y qué cosa hace referencia a este título? Bueno, la palabra guerra no hace mucho explicar, ¿no? La palabra guerra es un conflicto que se da entre una, dos, tres, entre dos o más naciones, ¿no? Tipo guerra Perú con Chile, tipo Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un conflicto básicamente bélico, y el Golfo Pérsico es una zona geográfica que lo vamos a encontrar en la zona de Oriente, ¿no? En la zona de Oriente, básicamente. Es una zona que separa al continente africano del continente asiático, el Golfo Pérsico. Es una zona muy importante para el comercio, también es una zona geopolítica interesante. Bueno, vamos a conocer de qué trata esta guerra, para lo cual pido un voluntario, cualquiera manito levantada, para empezar con la lectura. Mamani Sheila, te escuchamos. Generalidades. La guerra del Golfo Pérsico fue... Mamani. Sí. La guerra del Golfo Pérsico fue el enfrentamiento librado entre la coalición multinacional dirigida por los Estados Unidos contra el país árabe de Irak. Este enfrentamiento se inició el 2 de agosto de 1990 con la invasión de Irak y Kuwait y terminó el 28 de febrero de 1991 con el anuncio del presidente de los Estados Unidos, George Bush, del cese al fuego y a fin de las hostilidades. Dicha coalición estaba conformada por 34 países, entre los que se encuentran Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, entre otros, todos bajo el mandato del general norteamericano Norman Warford y con el respaldo de la ONU. Este enfrentamiento también recibe el nombre de Madre de todas las batallas, llamada así por el presidente de Irak, Saddam Hussein, o Segunda Guerra del Golfo, para diferenciarla de la Guerra Irán-Irak 1980-1988. Muy bien, Mamani. Perfecto. Tenemos acá entonces, a ver. Berrío Moscoso en el chat. Juan Príncipe, disculpe, yo no estoy en su registro. Ya, no te preocupes, ahora te agrego. ¿No? Muy bien, Mamani. Jimena Gil, ya. Recuerden que yo he estado llamando con asistencia. Eso es algo importante, ¿ah? Recuerden que se ha estado llamando en 2 ocasiones a algunos compañeros y no he encontrado, han entrado después de que había llamado lista, o es que no tienen el micro, una de las dos cosas, ¿ya? Eso también es importante aclarar. Presente, profe. Berríos, ¿qué pasó cuando te llamé? ¿Por qué no me respondiste? Berríos, ¿me logra escuchar? Ah, no lo escuchaste. Bueno, yo tampoco te escucho ahora. Debe ser que el audio está fallando o no tienes micrófono. Traten de utilizar el micrófono y si no tienen, avísenme por favor para tomarle en cuenta porque yo he llamado a asistencia en el momento en que ingresé, ¿ya?
y no hay, solamente me respondían los que están en pantalla, ¿no? Nada más los que tienen presente. Traten de utilizar su audio, si están utilizando el audio. Ok, ok. Pero tú me has escrito recién a las 11:06 y yo he llamado a asistencia a las 11:03 de la mañana, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de puntualidad también que tienen que manejar todos, ¿ah? Todos. No solamente los 9 que están en clase, mire, hay 9 en clase: Berrío, Sala, Jimena Gil, Juan Príncipe, Briceño, Cainillas, Mamani, Paredes y Pando. Y el resto, yo asumo que no ingresó o que no va a ingresar. Chávez Aguirre no está, no está Chávez Aguirre, por ejemplo, no está De la Cruz Villanueva Perla, no está Huiza Chávez Miguel, no está Kichis Gallo, ¿no? Recuerden que la clase empieza a 11 en punto, ¿ah? No está Ruiz González Yeromi, no está Vega Mesa Leonel, y el resto sí se encuentra en clase. Bueno, siendo 11:13 de la mañana, esa es la asistencia del día de hoy, ¿ya? 11:13 de la mañana. Muy bien, su compañera ha leído en la primera parte, primer párrafo, su compañera Mamani, sobre lo que es la guerra del Golfo Pérsico. Primera pregunta, mano levantada. ¿La guerra del Golfo Pérsico enfrentó a qué países? ¿A qué países se enfrentó la guerra del Golfo Pérsico? ¿Qué países se enfrentaron? Mamani, te escuchamos. Contra el país de Irak, Estados Unidos. Irak contra Estados Unidos. Ya puede ser. Entonces, dice profesor, fue un enfrentamiento entre una coalición multinacional dirigido por los Estados Unidos contra el país de Irak. Perfecto, Mamani, ¿no? Una coalición multinacional. Muy bien, Mamani. Perfecto. En el chat, Estados Unidos contra Irak, Berríos. Y acá también tengo a De la Cruz. Traten de ingresar puntual. Es lo que yo le voy a pedir. Puntual, 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 para que no se pierdan ningún detalle de la clase. Y si pueden, por ahí ya ingresan tarde, pueden ver el video de la misma. Recuerden que este es el último bimestre, es el más pesado del año y además es el que dura muy poco tiempo, por cierto. Bueno, entonces, profesor, es una coalición entre Estados Unidos y el país árabe de Irak. Este enfrentamiento se dio en los años 90. Para ser más exacto, inició el 2 de agosto de 1990 con la invasión de Irak a Kuwait y terminó el 28 de febrero de 1991, ¿no? Para ser más exacto en esa fecha. Entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. Profesor, este enfrentamiento, ¿no?, que se llevó a cabo entre estos dos estados, o bueno, entre, por un lado, el Estado Árabe de Irak y por otro lado, una coalición multinacional liderada por los Estados Unidos, tiene o debe tener una razón de ser, ¿no? ¿Por qué se enfrentaría un país que habita América del Norte, como los Estados Unidos, contra un país que se encuentra en la zona oriental, ¿no? Hay kilómetros de distancia. ¿Qué llevó a Estados Unidos a movilizar una coalición hasta esa zona? ¿Y qué llevó también a Irak a desencadenar este enfrentamiento? No por algo, según la lectura de su compañera, el general norteamericano Norman Sharkov lideró una coalición de 34 países. Y no por algo, el presidente de Irak, pregunta, mano levantada, ¿quién es el presidente de Irak de esta época? ¿Quién es el presidente de Irak de esta época? Erika Salas, te escucho. El presidente era Saddam Hussein. Muy bien, correcto.
el presidente de Irak, Saddam Hussein, ¿no? No por algo Saddam Hussein, muy bien, Berríos también, Hussein, no por algo Saddam Hussein lo va a denominar la Segunda Guerra del Golfo, ¿ya? No por algo Saddam Hussein lo va a denominar la Segunda Guerra del Golfo. Muy bien, Erika Salas. ¿Ya? No por algo lo va a denominar la Segunda Guerra del Golfo. O sea, profesor, fue un enfrentamiento bastante interesante en estos años, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la razón de este enfrentamiento? Bueno, para eso estamos viendo las causas del conflicto. Voluntario para la lectura, por favor, cualquiera. Valerie Paredes, te escuchamos, lee el párrafo de causas. Causas del conflicto. La causa del estallido de esta guerra está en la invasión de Irak a Kuwait, por lo que mencionaremos las causas que impulsaron a Irak a invadir a este pequeño emirato. A. Apoderarse de sus grandes reservas petroleras y así paliar las crisis producto de la anterior guerra contra Irak. B. Anexarse el territorio de Kuwait, ya que sostenía que antiguamente fue parte suyo. C. Irak alegaba que desde 1980 Kuwait había estado robándole petróleo desde uno de sus yacimientos en Rumailak, que se ubica bajo ambos territorios. D. También Irak, a causa de Kuwait de sobrepasar su cuota de extracción de petróleo, lo que hizo caer su precio, algo que perjudicaba la venta del petróleo iraquí, con lo que pagaba parte de su deuda. Se puede citar a su vez la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde uno de sus puertos, lo cual implicaba ocupar la isla kuwaitíes de Bubiyán y Guarba, o que el presidente Hussein quisiera conquistar Kuwait para mejorar su bajo prestigio y colocarse como un líder del mundo árabe. Muy bien, perfecto. Muy bien, Paredes. Entonces, profesor, su compañera nos ha leído 5 razones que llevaron a un país a invadir otro y que generará el inicio de este enfrentamiento. Muy bien, Valerie Paredes. La pregunta es, profesor, ¿qué país invadió al otro estado? Bueno, vamos a ver que Irak, este gran estado gobernado por el líder árabe Saddam Hussein, va a invadir Kuwait, un pequeño emirato rico en petróleo y que esta invasión aparentemente va a desencadenar la guerra. Letra A, profesor, Kuwait tiene grandes reservas petroleras. Si uno revisa los antecedentes, en los años 80, Irak había entrado en una guerra con Irán y producto de esa guerra la situación económica no era tan buena para los iraquíes. Punto número 2, los iraquíes, especialmente Saddam Hussein, sostenía que Kuwait era un territorio que en la antigüedad había sido parte de Irak y que por derecho tendría que reivindicar su zona. En el punto número C, Irak sostiene que Kuwait había estado extrayendo petróleo de Rumailak y Rumailak se encuentra en territorio iraquí. En el punto número 4 sostenía que la extracción de petróleo que ejercía Kuwait había venido perjudicando el precio del petróleo, lo que había generado una crisis para Irak. Y en el punto número 5 se menciona, profesor, la idea de Kuwait de convertirse en un territorio iraquí y de esa manera el presidente Hussein incrementar, profesor, su poder político, económico y social dentro del mundo árabe, ¿no? La idea de Saddam Hussein era demostrar a los estados árabes lo importante que era Irak para esa zona. Ahora, si la guerra se inicia o si el enfrentamiento es entre Irak y Kuwait, ¿por qué razón intervienen los Estados Unidos? Esa sería una muy buena pregunta. Bueno, recuerden que la guerra es en el año 1990. Y en el año 1990 hay que entender 2 cosas. Punto número 1, el país que está encaminado a ser una potencia es los Estados Unidos. ¿Por qué, profesor?
la Guerra Fría prácticamente está terminando. Lo que se conocía como la Unión Soviética está a punto de desaparecer, va a disolverse la Unión Soviética y se va a producir la caída del muro de Berlín. Eso hace que la URSS se convierta en diferentes estados. Por ende, Estados Unidos está encaminada a ser la potencia número 1 de esos años. Estados Unidos, a su vez, se encuentra, profesor, liderando el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en la ONU hay 5 países en el Consejo de Seguridad. Uno es Estados Unidos, otro es la Federación Rusa, otro será China, otro será Francia y otro será Inglaterra. ¿Y cuál es el objetivo de este Consejo de Seguridad? Preservar la paz mundial. Para preservar la paz mundial era importante evitar conflictos. Por eso es que te menciona al inicio de la lectura una coalición. No te dice Estados Unidos, te dice una coalición de países que en su mayoría formaban parte de la ONU. Entonces, el que interviene en la guerra es la ONU. Pero ¿quién está dirigiendo a la ONU? Estados Unidos. ¿Y quién era presidente en ese momento de Estados Unidos? George W. Bush, padre, porque más adelante su hijo también fue presidente y también se va a llamar George Bush. Bueno, vamos a ver el desarrollo del conflicto para ir entendiendo esto. Otro voluntario o voluntaria cualquiera para la lectura. Sheila Mamani, te escuchamos, desarrollo del conflicto. El 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería. Unas 150.000 tropas iraquíes, en gran mayoría veteranos de la guerra Irak, rápidamente superaron a las fuerzas kuwaitíes ubicadas en la frontera, que no sumaban más de 20.000. Inmediatamente las Naciones Unidas llamaron a Saddam Hussein, principal líder iraquí, a desistir, lo cual no hizo caso. Al anochecer, Irak tenía control sobre Kuwait, capital del país invadido, y luego las tropas iraquíes estuvieron en control de todo el país. La lucha más difícil se desarrolló en el Palacio del Emir y los aledaños del cuartel general de la Fuerza Aérea de Kuwait, donde los miembros de la Guardia Real lucharon a favor de que la familia real tuviera tiempo de escapar. El más joven de los hermanastros de la familia, Javier el Jeque Shehbaz, militar de la carrera y quien comandaba la guardia, entrenado por miembros del SAS británico, estuvo en el grupo de aquellos que murieron, pero lograron poner a salvo para Emir Javier al-Saddam, que marchó a Arabia Saudita. Las tropas iraquíes acabaron con todo, saquearon los elementos médicos, detuvieron a miles de civiles, capturaron como rehenes a cientos de turistas y tomaron el control de los medios y declararon victoriosos. Después de haber instalado un gobierno provisional en el país invadido, lideraron por Saddam Hussein, el extranjero. Muy bien, profesor, la invasión de Irak a Kuwait no demoró mucho, ¿no? En realidad, Irak tenía pues un promedio de 150.000 soldados. Además, los iraquíes tenían experiencia de guerra. Se habían enfrentado a Irán en los años 80 y con esa experiencia acumulada era fácil para ellos invadir Kuwait, ¿no? Lo que viene después es una carnicería humana. Las fuerzas de Kuwait, la Guardia Real, entrenada por los militares ingleses, trataron de detener el avance de los iraquíes, pero eso en realidad lo único que generó fue ganar cierto tiempo para que la familia pudiera escapar. Es en ese momento cuando Saddam Hussein prácticamente proclama su victoria que se va a producir la intervención de los Estados Unidos. Ahora, tienes que entender algo muy importante. Tanto Irak como Kuwait son países petroleros, ¿no? Son países que tienen una gran riqueza petrolera.
Y por ahí viene un poco la intervención de la ONU y sobre todo de Estados Unidos. El régimen iraquí, ¿no?, era gobernado por un partido de tendencia socialista. Es más, el mismo Saddam en su juventud había sido partidario del socialismo. Aunque no era el mismo socialismo de la Unión Soviética, pero obviamente era una ideología muy adversa al capitalismo norteamericano. Si Irak se apoderaba de Kuwait, se apoderaría de zonas petroleras muy importantes, lo cual podía generar un incremento de los precios del petróleo en Occidente, donde estaba Estados Unidos. Y a la larga, esto podía perjudicar la industria norteamericana, y no solamente la norteamericana, también la inglesa, también la francesa, ¿no? Entonces hay que ver que detrás de esta intervención no solamente está el tema de preservar la paz, sino también salvaguardar los intereses económicos de los Estados Unidos. Intervención de la ONU. Vamos a ver este párrafo por acá, otro voluntario o voluntaria, cualquiera. Intervención. Erika Salas. Adelante, Erika, te escuchamos. Intervención de la ONU. Mientras Hussein saboreaba la victoria y supuesta anexión de Kuwait, me perdí, ya, ahora sí, a su país, la ONU ya había recibido las noticias de la deplorable invasión. Con el acuerdo de la Liga Árabe, las Naciones Unidas condenaron este acto a través de una serie de resoluciones contra Irak. Apenas se tuvo noticia de la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este acto a través de una serie de resoluciones de la misma forma que lo hizo la Liga Árabe. Los dictámenes fueron resolución número 660, que condenó el ataque e invasión iraquí. Luego siguieron varias más, entre las que se contaban las resoluciones número 661, que imponía sanciones económicas, la número 665, acerca del embargo marítimo, la número 670, que acerca del bloqueo aéreo, y finalmente la que autorizaba el empleo de la fuerza o resolución, número 678. El 29 de noviembre, esta última exigió a Irak que saliera de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Si se cumplía el plazo y no había respuesta favorable, todos los países participantes podrían poner en práctica la resolución número 660 y atacar a Irak. Muy bien, Salas. Salas Valverde, Erika. Profesor, hay una situación de ultimátum por parte de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad, liderado, encabezado por Estados Unidos y conformado por otros 4 estados, entre Francia e Inglaterra, sostienen una serie de resoluciones, las cuales amenazan o buscan que Irak abandone Kuwait, para que no se emplee la fuerza, para que no se genere este enfrentamiento. Y le dan como plazo el 15 de enero de 1991. Obviamente Saddam Hussein va a desafiar estas ordenanzas o resoluciones y se va a producir el enfrentamiento armado, cuya primera operación es conocida como la Tormenta del Desierto. Dentro de la guerra del Golfo, entonces, entre el año 90 y 91, se va a dar una primera operación militar denominada como Tormenta del Desierto. Me están escribiendo en el chat Ruiz González. Vuelvo a repetir, ingresen puntual, eviten inconvenientes. Muy bien, Operación Tormenta del Desierto. Vamos a conocer acá en qué consiste esta operación militar dentro de la guerra del Golfo. Voluntario, voluntaria, cualquiera. Operación Tormenta del Desierto.
A ver, justamente Ruiz, que ha levantado la mano. Adelante, le escuchamos. Bajo el mando del general estadounidense Norman Schwarzkopf, la Sharkov, coalición Norman Sharkov. Norman Schwarzkopf, la coalición multinacional inició la intervención creando una línea defensiva para proteger a Arabia Saudí de cualquier ataque iraquí. Operación Escudo del Desierto. Posteriormente, la coalición realizó un intenso bombardeo aéreo de objetivos militares en Irak y Kuwait. 24 horas después de vencido el plazo, la operación se conoció como Tormenta del Desierto, establecida la superioridad aérea. Las fuerzas de la coalición destruyeron los centros de mando y control iraquíes, especialmente en las ciudades de Bakr y Basora, atacando de manera implacable a la infantería de Irak, atrincherada a lo largo de la frontera Saudí-Kuwaití, así como la Guardia Republicana ubicada al sureste de Irak y al norte de Kuwait. Irak tomó represalias lanzando misiles Scud contra Arabia Saudí y Israel, con el objetivo de acrecentar el conflicto, pero no resultó, pues Israel no tomó represalias. Muy bien, Ruiz González. Profesor, tenemos acá entonces, dentro de la operación Tormenta del Desierto. Profe, ¿qué es la operación Tormenta del Desierto? Tormenta del Desierto se conoce como el bombardeo, ¿no? Un intenso bombardeo sobre dos ciudades principalmente. Por un lado, la ciudad de Bagdad, capital de Irak, y por otro lado, la ciudad de Basora, que eran ciudades donde se concentraba el gran desarrollo industrial iraquí. Entonces, la operación Tormenta del Desierto era bombardear estas ciudades iraquí para forzar que Irak desista de la guerra, para forzar la rendición de Irak. Irak responde lanzando sus misiles Scout contra la zona de Arabia Saudí e Israel, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de Irak al lanzar estos misiles? Hacer que la guerra se vuelva, profesor, mucho más global, forzar la intervención de Israel y Arabia Saudí, y de esa manera también generar que los demás países árabes intervengan a su lado, ¿no? Recuerden que Israel es un país enemigo de los árabes. Viene el problema del conflicto árabe-israelí en Palestina. Y si Israel ingresaba a la guerra, eso obligaba a los demás estados árabes a ingresar también a la guerra, lo cual podía generar una ventaja para Irak, tomando en cuenta que la guerra se está llevando a cabo en la zona de Oriente. Al mismo tiempo, se va a desarrollar la operación, profesor, el escudo del desierto, que se menciona en la lectura. Y es que la operación Escudo del Desierto era establecer una línea militarizada que se encargue de proteger a Arabia Saudí. ¿Y por qué Arabia Saudí? Porque ahí se encontraban pozos o yacimientos petroleros que eran explotados por empresas norteamericanas. Y que si ahí se bombardeaba, generaría daño a la industria del petróleo y por ende podía generar un desabastecimiento para América y especialmente para los Estados Unidos. Profe, ¿cómo se llevó a cabo el final de la guerra y quién fue finalmente el ganador? ¿Irak logra quedarse con Kuwait, vence a esta coalición o se da al revés? Bueno, vamos a ver este párrafo del final de la guerra. Voluntario, voluntaria, cualquiera, por favor. Valerie Paredes, te escuchamos. Final de la guerra. Final de la guerra. A mediados de febrero, con bajas militares y civiles cada vez más numerosas, Irak señaló su deseo de retirarse de Kuwait. La coalición rechazó una serie de ofertas condicionales iraquíes, en la que sirvió de mediador la Unión Soviética. Por su parte, las fuerzas aliadas iniciaron una ofensiva aire-tierra coordinada, la Operación Sable del Desierto.
abriendo una brecha en la principal línea de defensa de Irak en la frontera saudí-kuwaití, avanzando rápidamente a través del sur de Irak y bloqueando el principal camino de retirada de la Guardia Republicana. El 27 de febrero, la ciudad de Kuwait fue liberada. Las bajas de las fuerzas de coalición fueron sorprendentemente escasas. El 28 de febrero, cuando las operaciones ofensivas habían finalizado, solo 149 soldados habían muerto y 513 habían sido solo heridos. Los representantes iraquíes aceptaron los términos aliados para una tregua provisional el 3 de marzo y el cese del fuego permanente el 6 de abril. Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la coalición y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas, y eliminar sus armas de destrucción masiva. Sin embargo, más tarde los inspectores de la ONU se quejaron de que el gobierno de Bagdad frustraba los intentos de control de los acuerdos, por lo que la ONU estableció sanciones económicas contra Irak. Muy bien, perfecto, Paredes. Profesor, la operación Sable del Desierto. Muy bien, Valerie. Otra operación que aparece en esta guerra, ¿no? Aparte de la tormenta, bombardeo, el escudo, proteger a Arabia Saudita, nos mencionan el Sable del Desierto, ¿no? ¿Y qué cosa es el Sable del Desierto? Es la apertura, ¿no?, de una línea, profesor, que llevaba a la zona de Kuwait, y de esa manera romper la invasión, romper el bloqueo que había hecho el Estado iraquí. Esta operación va a generar, ¿qué cosa, profesor? Que Irak desista de seguir con la guerra y finalmente la coalición va a tornarse victoriosa, generando la libertad del Estado de Kuwait, ¿no? Los iraquíes sostienen que la guerra ya es, profesor, insostenible debido a muchas bajas humanas, pero sobre todo la crisis económica producto de los bombardeos. Los bombardeos de la tormenta del desierto habían generado la destrucción de sus principales centros de producción e industria petrolera. Ante esta situación, las tropas de la coalición logran un triunfo y Irak terminará, profesor, saliendo de la zona de Kuwait. ¿Cuáles son las consecuencias de este enfrentamiento? Bueno, antes de leer podríamos entender ya que si bien Irak ha sido derrotada, pero va a generar un prestigio para Hussein, ¿no? Será como el enfrentamiento entre David y Goliat. Si bien Goliat ha vencido a David, pero quedará el recuerdo de que hubo un estado pequeño como Irak que se enfrentó a esta coalición. Y eso le generó a Saddam Hussein más adelante bastante respeto por parte de los demás países árabes. Antes de ir a las consecuencias, vamos a compartir el material del día de hoy. Tenemos en pantalla la semana número 1. Semana número 1, Guerra del Golfo Pérsico. Esto es lo que aparece en pantalla, cuarto de secundaria. Tenemos acá el título de la clase, ¿qué causas y consecuencias dejó la Guerra del Golfo Pérsico? El propósito de la sesión es identificar el verdadero trasfondo de la Guerra del Golfo, y tenemos un mapa ahí. En 1991, la hegemonía de Estados Unidos se evidencia en la coalición que dirigió la invasión a Irak, ¿no? La mayoría de estados de color azul forman parte de esta coalición que tenía como objetivo, profesor, invadir Irak para que Irak pueda desistir de su intento de invasión a Kuwait, ¿no? Ahí está entonces la zona del conflicto, la zona de Oriente. Vemos en pantalla al presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush padre, quien visita a estas tropas norteamericanas en la zona de Arabia Saudita. No hay una gran movilización por parte de soldados norteamericanos y por parte también de soldados miembros de esta coalición, ¿ya? Ahí está justamente George Bush, quien tiempo después se convertirá en padre de este señor que aparece en pantalla, quien fue el presidente ya en los años 2000 de los Estados Unidos, ¿no? Y que también va a estar involucrado en otra guerra,
Justamente su padre se enfrentó a Saddam en esta guerra de Golfo y fue Bush, su hijo, quien capturó a Saddam para más adelante un tribunal lo terminó sentenciando a la pena de muerte. Justamente esta es una imagen de Saddam Hussein cuando fue capturado y posteriormente será asesinado, ¿no? En el año 2006 se produjo el juicio a Saddam Hussein donde se le acusa de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Nosotros, la guerra es de los años 90, pero el presidente de Irak y el líder iraquí más importante recién va a ser capturado en el año 2006 y acusado de estos crímenes de lesa humanidad, condenado a la pena de muerte, ¿no? Pero eso será muchos años después todavía de este conflicto. ¿Quién lo diría? Saddam, quien en los 90, ¿no?, desafía a la coalición, tiempo después será capturado y condenado a la pena capital. Lo que yo te mencionaba, la zona del conflicto es una zona importante en petróleo, rica en hidrocarburos, donde la mayoría de empresas de capital norteamericano se dedican a explotar estos recursos. Por eso era importante desarrollar las operaciones fuera del desierto, para proteger los recursos, y por eso era importante también preservar estas zonas o yacimientos petroleros. Bueno, hay que entender lo siguiente, profesor Luis, los antecedentes del conflicto. En los años 90, ¿no?, el gobierno de Irak, con su presidente Saddam, que aparece en pantalla, va a enviar una carta a los países árabes, donde se expone algunas acusaciones contra Kuwait, ¿no? Lo que se menciona también en la lectura, que Kuwait había violado, había explotado mayor cantidad de yacimientos petroleros, y su posterior venta a bajo precio había perjudicado lo establecido por la OPEP. ¿Qué es la OPEP? La Organización de Países Exportadores del Petróleo, ¿no?, donde estaba Irak. Esa es una de las razones, ¿no?, que Kuwait está violando la... Ahí está justamente entonces, profesor, una de las razones es que Kuwait había violado básicamente el total de producción que se venía extrayendo, y que el costo o el precio que Kuwait vendía iba muy por debajo de lo establecido. Otra es que Saddam Hussein sostiene que Kuwait debería indemnizar, hacer un pago a Irak, debido a que en la guerra que habían producido en los años 80 entre Irak e Irán, Kuwait había apoyado a su rival Irán, generándole daños y perjuicios al Estado iraquí, ¿ya? Y sobre todo, también sostiene Saddam Hussein que Kuwait había construido instalaciones militares sin su consentimiento. Son algunas de las cosas que Saddam va a exponer, pero que en realidad servían ¿para qué, profesor? Para fundamentar el por qué va a invadir Kuwait, ¿no? Pero como hemos visto nosotros en la lectura, en realidad el principal objetivo era apoderarse de estos yacimientos petroleros para de alguna u otra forma generar un desarrollo industrial en Irak, debido a que como consecuencia de las guerras había estado en una situación bastante crítica. Bueno, recuerden que uno de los líderes de este conflicto es Saddam Hussein, quien, si bien ya era el presidente de Irak desde los años 80, se mantenía en el poder y además contaba con el respaldo importante del petróleo, lo que convertía a Irak en un estado bastante próspero en esos años. Bueno, la guerra del Golfo entonces, profesor, se llama Golfo porque está ubicado en esta zona de Oriente, conocida como el Golfo Pérsico. Esta guerra no dura mucho, estamos hablando de unos 6 a casi 7 meses, ¿no? Del 90, agosto del 90 a febrero del 91. La coalición, como vemos en pantalla, estuvo integrada y dirigida por los Estados Unidos, pero no es el único país, ¿no? Pregunta, mano levantada,
Según lo que hemos leído, esta coalición estuvo integrada por ¿cuántos estados? Manito levantado en el chat. ¿Cuántos estados integraron esta coalición? No es necesario que te pongas a contar, porque eso lo hemos visto en la lectura. Erika Salas, te escuchamos. 34. 34, ¿no? 34 estados. En el chat también alguien me escribió. Valery Paredes, 34 países. Profesor, ¿está Perú ahí? No está Perú, ¿no? No está Perú. En los 90 nuestro país vivía una crisis, producto del gobierno de Alan García y la llegada de Fujimori. ¿Ya? Muy bien, Paredes, Luria. Salas. Este es segundo, me parece. Vamos a ver por acá. Muy bien, Paredes. Muy bien, Salas. Entonces, profesor, esta coalición liderada por los Estados Unidos que enfrenta a Irak, ¿no? Justamente, si uno ve el mapa geopolítico de la zona, vamos a ver dónde se encontraba Irak. Acá está Irak, ciudad más importante, Bagdad, y Kuwait es un pequeño estado, emirato, ¿no? Que se encuentra en la zona sur de Irak. Esta zona es el Golfo, ¿ah? Esta zona es el Golfo Pérsico. ¿Quién controla el Golfo? Controla el comercio entre países asiáticos, pero también comercio con África, ¿no? Porque te abre hacia el Océano Índico que te une al estado o a estados africanos. Por ello, importante control del Golfo, no solamente de manera geopolítica, sino también para el tema petrolero. Ahora, Irak, durante el desarrollo de la guerra, tal como hemos visto, buscó bombardear a Arabia Saudita y buscó bombardear también, profesor, la zona de Israel. Y para eso se utilizó pregunta de la lectura. ¿Cuál fue la operación que Estados Unidos utiliza para proteger a Arabia Saudita e Israel? ¿Qué operación militar utiliza Estados Unidos para proteger esas zonas y evitar que se causen daños sobre Israel y Arabia Saudita? ¿Cómo se llamó esa operación militar destinada a proteger esos estados o ciudades? Muy bien, el chat. No, Tormenta es una operación de bombardeo hacia Irak. Hay una operación de protección. ¿Alguien por ahí recuerda? Lo hemos leído hace un momento. ¿Cuál es esa operación de protección? La protección se da mediante la operación Escudo del Desierto, ¿no? Te vayas a olvidar. La operación que se utiliza fue la operación Escudo del Desierto, para proteger a Arabia Saudita y proteger a Israel de los bombardeos que hacía Irak. Bueno, la guerra inicia oficialmente cuando Irak invade Kuwait. Ahí está justamente esta invasión en el año 90, profesor, y producto de esta invasión se da la intervención de los Estados Unidos. No solamente por un tema, profesor, de preservar la paz, sino que entre los rehenes que se encontraban por parte del ejército iraquí, también se van a encontrar diferentes personas de Occidente, ¿no? Habían franceses, ingleses y ciudadanos norteamericanos como parte de los rehenes. Bueno, el ejército de Kuwait intenta resistir esta invasión, pero al final van a ser derrotados y sometidos, tomando en cuenta que Irak se encontraba en mejor estado de preparación. Había tenido una guerra en los 80 con Irán. Esta situación llevó, profesor, ¿a qué? A la intervención de la ONU encabezada por Estados Unidos. Ahora, tal como te he mencionado, detrás de la intervención de la ONU también está el tema del petróleo. Si uno ve la imagen que aparece en pantalla, ¿cuáles son los países que producen mayor cantidad de petróleo o extraen mayor cantidad de petróleo? Son justamente los países involucrados. Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, los Estados o Emiratos Árabes, ¿no? Ahí están. Países involucrados, todos los que están en este conflicto. Son los que controlan la producción del petróleo. Por eso, si Irak se apoderaba de Kuwait, eso sería peligroso para los intereses de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. Por eso, detrás de la intervención de la ONU,
vamos a encontrar motivos económicos y geopolíticos. Al final, Irak fue derrotado, ¿no? Abandonó Kuwait, va a quedar además, profesor, endeudado producto de la guerra, pero Occidente mantendrá el dominio en esa zona, porque según el material, y lo hemos visto al inicio, según el material, la zona de Oriente era explotada por diferentes transnacionales o empresas de origen occidental, como la Shell. La Shell, por ejemplo, que aparece en pantalla, es uno de los gigantes del petróleo. ¿Y dónde laboraba la Shell? En esta zona de Oriente, ¿no? Entonces, profesor, los conflictos de los años 90, cuando está acabando la Guerra Fría, ya no es por el control del mundo como era en el siglo pasado. Los conflictos ahora van a ser por el control de zonas estratégicas que sirven para la industria y el comercio. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta guerra. Vamos al punto número 1, dice consecuencias. Un voluntario para que nos lea fuerte, por favor, cualquiera. Mamani, te escuchamos. Las consecuencias económicas de la guerra del Golfo Pérsico pasan principalmente por los daños causados y las sanciones económicas aplicadas a Irak. Lo anterior se desprende del hecho de que el factor que podía haber sido de mayor controversia, el petróleo, recuperó su estabilidad luego de que fuerzas de la ONU se establecieron en la zona, por lo cual no hubo problemas con el precio del petróleo. Sin embargo, la ONU impuso a Irak un severo embargo que produjo gravísimos trastornos sociales y económicos en el país. Se calcula que luego de la guerra del gobierno iraquí ha tenido que pagar daños por más de 75 billones de dólares a Kuwait, sin contar el embargo económico. Al final del conflicto, la coalición internacional informó que la pérdida de 378 soldados y 1.000 resultados heridos. Los iraquíes se levantaron la peor parte, ya que sus bajas oscilaron entre las 25.000 y 30.000 muertos. 3. Luego de la guerra del Golfo, miles de soldados empezaron a sentir síntomas de un notorio debilitamiento de salud, tales como vómitos, diarrea, dolor abdominal, insomnio, pérdida de memoria en cortos periodos, dolores de cabeza, visión borrosa, etc. Síndrome de la guerra del Golfo. 4. Establecimiento de la monarquía Kuwait con la familia Sabah. En 1992, el emir Jaber al-Hamad al-Jaber al-Sabah cumplió con su promesa de volver a dar poder al parlamento. Muchos palestinos abandonaron Kuwait después de la guerra debido a las opiniones vertidas por el Yasser Arafat por parte de la OLP, en las cuales él junto a otras figuras palestinas apoyaban a Saddam Hussein y su juicio contra los israelíes. Más de 400.000 palestinos fueron expulsados del país. Muy bien, señorita, perfecto. Vamos por acá entonces. Muy bien, Mamani Arana. Profesor, una de las consecuencias que se destaca de esta guerra es el endeudamiento que va a darse en Irak, producto justamente de las condiciones, en este caso la coalición. Irak atravesará una situación de crisis política, económica y social que lo va a llevar en años posteriores a enfrentarse a Occidente, ¿no? Por eso es que en la imagen que les mostré al inicio del material, les mostraba la imagen de Saddam Hussein capturado. ¿Por qué Saddam Hussein terminará así? Porque después de esta guerra hubo una situación de enfrentamiento contra Occidente, especialmente contra los Estados Unidos, lo que llevó más adelante a su captura, pero vamos a ver que esa captura también está dentro de la época cuando se producen los atentados de las Torres Gemelas, que si bien fueron hechos por Al-Qaeda, una organización terrorista de Afganistán, se culpó a Saddam Hussein de haberle dado protección y apoyo a esta organización terrorista, ¿no? Y a partir de ahí se le va a juzgar por crímenes de lesa humanidad que se dieron durante su mandato. Muy bien, como consecuencia entonces, al final, profesor, se impone la coalición, el control del petróleo sigue siendo o se sigue manteniendo por parte de Occidente en la zona de Oriente,
y esto va a beneficiar claramente a países como los Estados Unidos, que si bien, profesor, no se encuentran geográficamente habitando la zona oriental, pero a nivel económico controlan gran parte de Oriente, ¿no? Y creo que parte de eso tiene que ver con esta imagen. La mayoría de empresas que explotan el petróleo son de capitales norteamericanos, ingleses o de Occidente en su mayoría. Ahora, ¿por qué, profesor? En la lectura se mencionó que la Unión Soviética entró como mediador porque ya no tenía el poder económico y político para poder enfrentarse a los Estados Unidos ni apoyar militarmente a Saddam. Lo único que podía hacer es ser un mediador en este conflicto, tomando en cuenta que Saddam también era miembro del Partido Socialista de Irak. Muy bien, chicos, acá nos vamos a quedar una hora casi de clase y no olviden enviarme su evidencia de clase el día de hoy, antes de las 9 de la noche, sus preguntas, y conmigo será hasta la próxima sesión. Muchas gracias, nos vemos.